La idea es mirar el Estado este año desde de diversas multidisciplinas, así que bueno, la semana que viene seguramente vamos a tener al gobernador de Entre Ríos, también hablé con Oscar Oslak, va a estar dentro de 15 días, y todos los miércoles nos venimos juntando y el público que tenés son básicamente estudiantes de la Universidad de Buenos Aires, estudiantes de la UAI, de la USAL, público en general, hay, bueno, gente que le gusta la política y demás. Y como vos acabás de publicar un libro pensando en el futuro, en una Argentina donde se piensa mucho más el pasado, este libro que nada será igual, y casi lo subtitulaste Un viaje a la economía del futuro. Bueno, queremos que nos hables un poquito sobre inflación, dólar, lo que vos sabés hablar, pero fundamentalmente sobre cómo ves nuestra Argentina a mediano y a largo plazo. Así que todo tuyo y muchísimas gracias por tu tiempo, que sabemos que es muy limitado. Si te parece, Gustavo, la propuesta que les hago, yo hago una introducción, les cuento un poco los principales ejes del libro y me lleva más o menos media hora y abrimos un espacio de preguntas para que los muchachos y la gente pueda participar. ¿Qué les parece? Así será, perfecto. Me apaga el filtro. Dame necesario, dame que te lo pongo. Por favor, muteado, Mariel, estimada Mariel. Ya la he muteado, ya la he muteado. Muy bien. Efectivamente, como recién decías, Gustavo, el libro tiene que ver con una experiencia que empecé a construir a partir del año 2013, 2014, en contacto con gente de la Universidad de la Singularidad. ¿Qué es la Universidad de la Singularidad? Es un grupo de científicos entre los cuales hay 5 premios Nobel que están en Palo Alto, en California, pensando cómo va a ser el mundo justamente de este evento, de la singularidad. ¿Qué es la singularidad? Es el momento del tiempo en el cual la inteligencia artificial nos alcanza y puede hacer todas las tareas, de suerte tal que vos cuando estás viendo una tarea hecha por, no sepas si está siendo hecha por una persona o por un algoritmo, ¿no? Entonces, y en parte ya ocurre, ya hay para muchos dominios inteligencias artificiales que hacen muchas tareas, digamos ya desde que yo empecé a escribir hasta ahora ya hay masivamente autos autónomos o camiones autónomos que conducen sin necesidad de una persona, toman decisiones permanentemente. Ya hay inteligencias artificiales que potencian la productividad de los médicos, ayudándolos a diagnosticar por imágenes o ayudándolos en la interacción con los pacientes. Entonces escuchan la conversación que tiene un médico con su paciente y van recomendándole al médico preguntas para hacerle al paciente e incluso estudios para efectuarle a los efectos de ir avanzando hacia un diagnóstico conjuntamente con el facultativo. Entonces, ya empieza a ver, ¿no? Y esto es un poco una de las cosas que me pasó también, ¿no? Cuando empecé a escribir el libro y a pensar en estos temas, era ciencia ficción informada, para decirlo de alguna manera. Y lo que ocurrió luego fue que se nos vino el tiempo encima y buena parte de los cambios ya empezaron a pasar. Entonces, el primer gran eje es la inteligencia artificial. La inteligencia artificial plantea además la posibilidad de crear valor sin necesidad de trabajo. Y esto, para cualquiera que haya hecho un curso básico de sociología o para cualquiera que haya estudiado la economía, bueno, esto plantea un debate. Hola, acá tengo a la señora que se acaba de sumar, que no se muteó todavía. Ahora se va a mutear, no importa. Esto plantea un debate interesante respecto a la teoría del valor, porque todas las teorías del valor de los clásicos, desde Adam Smith hasta Carlos Marx, todos comparten ese principio básico de que el valor de los bienes depende del trabajo socialmente necesario para construir esos bienes. Pero ahora resulta que podemos crear valor sin trabajo. Y entonces toda la teoría clásica se cae como un castillo en naipes, se cae en la teoría marxista, por ejemplo. No tiene sentido hablar de plusvalor si en todo caso no hay valor generado por el trabajo. Con lo cual es radical el concepto de la inteligencia artificial como creadora de valor. Y ya hay ejemplos, ¿no? Otra vez, no solamente el chofer que te va a llevar en un viaje con inteligencia artificial está creando valor porque está prestando un servicio sin necesidad de trabajo, sino que hoy la inteligencia artificial puede crea obras de arte. Ya hay inteligencias artificiales que crean
cuadros pintan como si fueran Van Gogh o como si fueran Monet, y hay gente en el mercado dispuesta a pagar por esas obras de arte. Y ya hay inventos, incluso, por ejemplo, hay una inteligencia artificial que se llama Davus, si la googlean la van a encontrar, Davus, con B larga. Davus es una inteligencia artificial que diseñó un envase que permite contener mejor líquidos de manera de ocupar mejor el espacio de un refrigerador y que permite que esos líquidos se refrigeren de manera más económica y más fácil. Pero cuando fueron a registrar este invento en la Oficina de Patentes de Europa apareció el primer problema porque el derecho no reconoce a la inteligencia artificial como un sujeto del derecho. La inteligencia artificial no es sujeto de derecho, por lo tanto no puede ser dueño de una inteligencia artificial. Entonces, y cuando dicen, bueno, pero inscríbala usted, que fue el que creó a Davus, le dicen al científico que va y lleva para registrar esto, el científico le dice, es que yo no tengo el conocimiento necesario para crear ese envase, yo no hubiera podido nunca diseñar semejante envase, a mí no se me hubiera ocurrido, no lo hubiera podido generar, o sea que no es inteligencia artificial en el sentido tradicional del proceso de automatización, que simplemente hace lo que el programador le indicó que hiciera, ahora son máquinas que piensan. Son máquinas que piensan. Este es uno de los grandes ejes de la transformación que va a multiplicar la productividad de manera dramática en los próximos 15, 20 años. Y el otro gran eje es la uberización de la economía. La uberización de la economía tiene que ver con la eficientización de todos los procesos de intermediación. Esencialmente, todo el mundo sabe lo que es Uber. Uber es un intermediario. O para decirlo en otras palabras, Uber es una remisería en una plataforma. ¿No? ¿Y una remisería qué es? Una remisería es un intermediario, conecta dos puntas, conecta la oferta con la demanda. Alguien necesita un viaje y alguien tiene un auto disponible y la remisera los conecta. Y Uber hace exactamente lo mismo, solo que lo hace más eficientemente, con menores costos y un punto muy importante, explotando mucho mejor el sistema de precios. O sea, Uber permite que un viaje un día de lluvia tenga un precio distinto que el mismo viaje cuando no llueve. Y eso que podría parecer opinable, digamos, ciertamente controvertido o cuestionable, porque alguien dice, che, pero el algoritmo se está aprovechando de mi necesidad de viajar justo un día de lluvia, entonces me cobra más caro el día de lluvia, ¿se aprovecha de eso? Y la respuesta es sí. Me habías muteado a mí, Gustavo. Ahí sigo. Entonces, sí, efectivamente el algoritmo se aprovecha de eso. El algoritmo se aprovecha de que vos tenés que viajar un día de lluvia y te cobra más caro. Y gracias a que te cobra más caro el día de lluvia, hay mucho más autos disponibles para viajar y termina viajando muchísima más gente. Y además, gracias a eso, te cobra mucho más barato los días que no llueve. Y entonces también mucha más gente puede viajar en ese servicio. Pero ese es un ejemplo, el de Uber. El fenómeno de uberización ocurre en cualquier actividad donde haya intermediación. Y resulta que las actividades más onerosas para la economía son actividades de intermediación. Entonces, ¿dónde tengo que buscarlas? En intermediarios que conectan productores con consumidores. Bueno, toda la cadena de intermediación del comercio, por ejemplo. Es decir, ustedes van a comprar un kilo de manzanas y el kilo de manzanas sale 250 pesos, pero si ustedes van al productor, ¿cuánto se queda de esos 250 pesos? El productor se queda con menos de 20. Quiere decir que más del 90% del valor de lo que ustedes pagan en el supermercado por un kilo de manzana es la cadena de intermediación en realidad. Y esa cadena de intermediación ahora se empieza a ser mucho más eficiente, y por lo tanto va a ser mucho más barato comprar, y ya lo es. Y de hecho, eso es lo que ocurrió con Amazon en el último año en Estados Unidos y con Mercado Libre en Argentina. Mercado Libre se llevó puesto buena parte del comercio tradicional de la Argentina. Si ustedes piensan que el comercio está cerrado hoy por la pandemia, una parte es cierto, pero lo que va a pasar es que cuando termine la pandemia del año que viene, vamos a ver que muchas de las persianas que están bajas no vuelven a abrir. ¿Por qué? Porque en el medio, además de la pandemia, hubo un quiebre estructural. Hay un cambio en la forma de comprar. Por ejemplo, pero esto que ocurre en el comercio también ocurre en la banca. Los banqueros que son sino intermediarios, por lo tanto, cualquier actividad de intermediación está sujeta a ser uberizada.
Está sujeta a que aparezca una plataforma, lo haga más barato, más eficiente, conecte las puntas usando mejores sistemas de precios. Y entonces el salto de productividad en la economía es espectacular. Hay una conferencia famosa de Keynes de la década del 30, John Maynard Keynes, cuando lo que decía Keynes hablaba de cómo iba a ser la economía de sus nietos, hablaba del 2030, y decía, para el 2030 el ingreso per cápita va a crecer tanto por la productividad que vamos a poder trabajar 3, 4 horas por día y tener el mismo nivel de ingresos que tiene una familia de clase media, un inglés de clase media de aquella época, ¿no? Y el tiempo le dio la razón a Keynes. 90 años después, todavía falta un poquito para el 2030, no falta tanto, faltan 10 años, pero ya es cierto que nosotros hoy podríamos tener el mismo nivel de vida de un inglés de clase media de 1930 trabajando 3 o 4 horas por día, masivamente. Y si no trabajamos 3 o 4 horas por día es porque lo que Keynes no vio venir, y este es un cambio muy importante para el punto que quiero hacer ahora, lo que Keynes no vio venir es la naturaleza humana. Y la naturaleza humana es que nosotros somos insaciables, que siempre queremos más. Y como siempre queremos más, no queremos solamente los bienes que había en 1930. De hecho, si ustedes hacen una lista de las cosas en las que gastan plata hoy, van a ver que la mitad de la plata les hubiera sobrado hace 100 años atrás, porque no existían esos bienes hace, no digo 100, no existían hace 30 años atrás. La mitad de las cosas en las cuales ustedes gastan plata hoy. Entonces, acertó Keynes en parte. El salto de productividad multiplicó por 7 el ingreso per cápita en el mundo, por 7 lo multiplicó en los últimos 90 años, y lo más probable es que vayamos a un escenario donde se multiplique otra vez por 7, pero en los próximos 20. El salto de productividad es espectacular. La velocidad a la cual se acelera el fenómeno tecnológico que les estoy contando, la combinación de la inteligencia artificial con la uberización de la economía es brutal, tan brutal que vamos a una sociedad dentro de 20 años mucho más abundante. Tanto más abundante como lo es la sociedad de hoy respecto a la de 1930. Hoy la sociedad, insisto, nunca en la historia universal hubo tanta abundancia de recursos como ahora. También es cierto que nunca hubo tanta desigualdad. Y por lo tanto, si uno proyecta esto hacia los próximos 20 años cuantitativamente, no cualitativamente porque va a ser distinto, pero cuantitativamente vamos a una economía súper abundante, pero súper desigual. Mucho más desigual de lo que estamos viendo ahora, de una desigualdad brutal que ni siquiera nos imaginamos, nos alcanzamos a imaginar ahora. Ojo, satisfizo en cierto sentido el proceso del capitalismo de los últimos 90 años, el objetivo de que esa abundancia cumpliera con mejorar el bienestar de los que estaban peor. Lo satisfizo. Era el principio de Rawls, el primer principio de justicia distributiva de Rawls. Rawls decía que un nivel de desigualdad era aceptable si mejoraba el bienestar de los que estaban peor. Y es cierto que la pobreza en el mundo bajó de manera dramática en los últimos 90 años. No hay en la historia universal ningún episodio de 90 años donde la pobreza haya bajado tan dramáticamente, del 80% al 20% de la población mundial. Hace 90 años el 80% de la población era pobre, hoy 20% de la población mundial es pobre. Vamos a un mundo donde va a haber menos pobreza, mucha más abundancia, pero también mucha desigualdad. Y hay por lo menos 2 o 3 preguntas que surgen de ahí que cortan transversales a este debate y que son las preguntas con las cuales quiero avanzar ahora. La primera pregunta es qué va a pasar con el empleo. Y ya sugerí, ya di un indicio recién, ¿no? Es decir, si la inteligencia artificial puede crear valor sin necesidad de trabajo, ¿para qué necesitamos el trabajo? Y yo ya mostré 2 ejemplos. Un ejemplo donde la inteligencia artificial desplaza el empleo, los autos autónomos o los camiones autónomos. Y por lo tanto genera más desempleo ahí. Pero después mostré otro ejemplo donde la inteligencia artificial potencia el empleo actual, que es las aplicaciones que utilizan, por ejemplo, los médicos. Entonces, vamos a un continuo donde la inteligencia artificial en una punta desplaza empleo, lo reemplaza por completo, y en la otra punta lo complementa y aumenta la productividad de ese empleo de manera espectacular y multiplica los salarios. Y como es un mundo tanto más abundante, vamos a un mundo que, como pasó, y este fue el yerro de Keynes, que también se puede volver a repetir en los próximos años cuando uno escucha pronósticos agoreros respecto del empleo,
todas las revoluciones industriales, desde el ludismo, de la revolución industrial inglesa, textil, de mediados del siglo XVIII, hasta el libro de Rifkin de la década del 90 que se llamaba El fin del trabajo, todos los pronósticos en cada una de las revoluciones industriales fueron agoreros respecto del empleo y todos fracasaron, masivamente. No hay ninguna revolución industrial en la historia, ningún proceso que haya en términos netos destruido empleo. Por supuesto hay procesos de destrucción en el camino, pero en general los procesos son creadores de empleo y expansores de la actividad económica. La economía no es un juego de suma cero. No es como algunos piensan que hay una cantidad fija de empleos y que si las máquinas se quedan con esos empleos, entonces las personas se quedan desempleadas. No es cierto eso, porque la economía está en expansión y vamos a una economía mucho más abundante que la economía actual, que va a crear mucho más riqueza de la que hoy tenemos. Claro, muchos de los bienes ni siquiera hoy nos lo imaginamos. Entonces, si ustedes me preguntan en qué va a trabajar la gente dentro de 20 años, mi respuesta más honesta es no tengo la menor idea. Porque no van probablemente a crearse bienes que hoy no conocemos, pero tengo algunas sospechas. Por ejemplo, es posible que ese segmento de la población que se potencia con la inteligencia artificial y que multiplica dramáticamente los ingresos, bueno, quiera trabajar menos y quiera demandar otros bienes. Y probablemente quiera demandar bienes que usan intensivamente la mano de obra, como por ejemplo pueden ser los cuidados personales. Puede haber mucha más gente trabajando en cuidados personales, o bienes que tienen que ver con el arte, no lo sabemos, o con el deporte, no lo sabemos. Lo que sí sabemos es que va a haber un montón de demanda de bienes que hoy no existen y que van a crearse en los próximos 20 años. O sea que el primer debate es qué pasa con el empleo. El empleo, tal y como lo conocemos, probablemente se transfigure mucho. Una parte de la economía, esta es una revolución que no destruye por completo lo anterior y crea algo nuevo, sino que genera una sociedad de múltiples capas, como una cebolla, que tiene muchas capas. Entonces, en una capa la sociedad continúa viendo una sociedad, si quieren, tradicional, con empleos tradicionales. Por supuesto de menores salarios, porque van a ser empleos poco productivos en la sociedad del futuro, pero van a continuar. Digamos, por poner un contraejemplo medio obvio, ¿no? Si ustedes miran hoy, ¿cuánto hace que cargar una bolsa no es una tarea, no debería ser una tarea humana? Y debería ser una tarea llevada adelante por una grúa o por un tractorcito de los que levantan las cosas. La tecnología ya está. Si fuera por la tecnología, todo el trabajo de gente que carga cosas tendría que haberse desplazado por completo, pero basta que ustedes vayan a un corralón cualquiera, cerca de su casa, y van a ver que los muchachos, cuando ustedes le piden, bueno, cargame 3 bolsas de cemento en el baúl, vienen con la bolsa de cemento, o vienen con el inodoro en la mano, o vienen o sea, hay gente cargando cosas. Por supuesto con salarios mucho más bajos. El salario relativo de esa persona, lo único que tiene para venderle al mercado es su fuerza bruta, cada vez vale menos. Pero sin embargo hay lugar para ese trabajador. Entonces, no es que la sociedad, es como, la mejor analogía que se me ocurre, es como una autopista de múltiples carriles. Ahora vamos todos en un camino de tierra, vamos todos más o menos juntos. Claro, cuando se amplían las posibilidades, y el sistema nuevo va a ampliar mucho posibilidades de crear valor, vamos a ir a una autopista de múltiples carriles. En esa autopista de múltiples carriles, si vos tenés una Ferrari, podés irte a 300, digamos. Pero también es cierto que en las autopistas de múltiples carriles, si vos vas por el carril lento, hay una Catramina, que es un 504 de la década del 80, que fue remis, y que hoy va a 75 km por hora por la mano lenta o por la colectora. Y hay lugar para todos en la nueva economía, cada uno a distintas velocidades, con distintas productividades y por lo tanto diferentes ingresos. Lo que no cabe ninguna duda es que va a haber un salto brutal en la desigualdad, y este es el segundo gran eje, que corta transversal. ¿Cómo va a administrar la política esas desigualdades? ¿Qué éxito van a tener los distintos sistemas políticos del mundo para tramitar, para interpelar esas desigualdades y para ver cómo las administran? Hay alguien con un micrófono abierto, no tengo el nombre, pero sé que es una rubia con flequillo que tiene un reloj colgado. Listo, ya está. Muy bien. Entonces, y que es Gaby, pero ahora sigue hablando y ahora ya la mutearon, así que no te escuchamos, Gaby, pero no importa, sabíamos que eras vos la que estabas, y no pasa nada, no es un papelón, no te preocupes, no pasa nada. Entonces, claro, la primera pregunta es, ¿qué chance de ascensores sociales va a tener esa sociedad? Vamos a una sociedad que puede crear un ingreso básico universal a partir de un impuesto sobre las inteligencias artificiales, por ejemplo. Es una posibilidad.
O, como planteaba más hacia la derecha, Milton Friedman, un impuesto negativo a los ingresos, que opera como un subsidio para la gente que está debajo de la línea de pobreza. También podemos resolverlo de esa manera, la sociedad puede encontrar ese tipo de tecnologías, que de alguna manera administren la desigualdad. Es muy importante que haya algún ascensor que, por ejemplo, las nuevas tecnologías democratizan de manera espectacular las posibilidades. Y de una manera que voy a usar un ejemplo, que es el ejemplo de Spotify. ¿Spotify qué es? Es el Uber de las discográficas. Antes, si a vos te gustaba la música y eras un artista y querías armar, te gustaba componer o te gustaba tocar un instrumento, morías en una discográfica, si es que llegabas. El sueño del pibe era que a vos te descubría una discográfica, te daban la posibilidad de grabar un demo, o bueno, eventualmente llegabas a producir un disco, un CD después, y te lo editaban y te lo publicaban, ¿no? Y cobraban los derechos. Nunca nadie sabía cuánto había vendido, las discográficas se quedaban con la crema del negocio. Pero hoy eso cambió dramáticamente, no hay más discos. Ahora está Spotify. Y Spotify es una discográfica mucho más democrática de lo que eran las discográficas tradicionales. Yo ya no necesito ningún contacto. Yo lo único que necesito es un celular y un procesador, probablemente con la PC, un programa para editar un poco el tema, y ya está, y lo armo mi tema. Hoy cualquier pibe en cualquier barrio puede armar su tema, componerlo, armar música con un sintetizador, subirlo, con 2 mangos lo hace. Y sube su tema a Spotify, tiene la chance de mostrarle al mundo lo bueno que es. El problema es que eso no garantiza que el sistema nos convierta a todos en músicos ricos y que todo el mundo pueda vivir de la música. Si uno mira la distribución de los ingresos de royalties, de dividendos, que paga Spotify, uno lo que va a ver es que hay en el mundo, este número los va a impactar, a mí me impactó por lo menos, hay 7 millones de usuarios de Spotify que suben temas en el mundo, no que miran y escuchan temas, hay 1.000 millones. Pero usuarios activos que suben música a Spotify propia, hay 7 millones de artistas en el mundo. Pero solo hay 185.000 de esos 7 millones que generan en un año ingresos por más de $1.000. No es que podés vivir con $1.000 por año, pero quiero decir que ganan algún mango, que ganan algo por la música que hacen, es una minoría. Y multimillonarios hay muy pocos, el 1%. Solamente recibe, uno de esos ejemplos es argentino. Y este es un punto interesante para mostrarles que esto también pasa acá. Les mencioné antes el ejemplo de Mercado Libre es Argentina, ahora les menciono el ejemplo de Paulo Londra, un argentino que todos ustedes conocen. Paulo Londra hace 5 años no lo conocía nadie. Por supuesto, ninguna discográfica. Él no llegó a las discográficas. Armó un tema, lo subió a Spotify, pegó un hitazo con un tema, no con un CD, con un tema, pegó un hitazo, tuvo 600 millones de reproducciones con ese tema y ganó $2 millones en una semana. Un pibito como nosotros, como ustedes, en realidad yo que como nosotros, Gustavo, nosotros ya somos 2 viejos, yo sigo diciendo, ya no estamos mal en esa, pero como los muchachos que están acá, o como las chicas, un pibe como Pablo Londra, ganó $2 millones en una semana. Quiero decir, eso nunca fue tan democrático eso, nunca fue tan democrático. No necesitó ningún contacto, nada, su talento, nada más que su talento. El problema es que el talento no está tan igualitariamente distribuido como quisiéramos. El talento está muy desigualitariamente distribuido y entonces vamos a una distribución del ingreso más parecida a la de los superestrellas, como la que rige la distribución del ingreso de los artistas, de los futbolistas, de los basquetbolistas, etc. Donde uno ve un puñado de gente que le va muy bien y después la gran mayoría de los jugadores de fútbol que juegan en Cambacere o en Villa San Carlos o en algún club de segunda, bueno, tienen un laburo hasta las 6 de la tarde, salen de ese laburo, agarran el bolsito y se van a entrenar los días que pueden, ¿no? Y entonces ese nivel de desigualdad obviamente va a existir. Y yo les decía, me preocupa mucho que no estén los ascensores tradicionalmente la escuela era el gran ascensor de igualdad social. Entonces, si había una desigualdad grande y alguien quería romper el sistema, yo que estaba estaba fuera del sistema o estaba, mejor dicho, en la parte pobre del sistema, yo no permitía que se rompiera el sistema, porque mi hijo estaba estudiando. Entonces yo ya sabía que yo iba a morir pobre, pero mi expectativa era que mis hijos no.
Mi hijo tal vez llega a doctor, va a ser el doctor, entonces no rompan nada porque esperen que mi hijo está en el ascensor. Pero la educación cada vez es menos ese ascensor social. Se está rompiendo, se está fragmentando mucho, se está polarizando. La escuela pública ya no es más el guardapolvo blanco que juntaba a los profesionales con los obreros, ya no existe más esa idea. La clase media migra masivamente a la educación privada. Y esa clase media que migra a la educación privada después empieza a estratificar en el nivel de educación privada por matrícula. Ya hay colegios donde vos pagás una matrícula de 100.000 pesos o más por mes por pibe, una locura. Por supuesto, no es que en ese colegio pasa algo tan espectacular que 10 veces mejor de lo que pasa en un colegio que paga 10 lucas de matrícula. No, simplemente que es un segmentador social. Es como cuando en un barrio vos para alquilar pagás 8 veces más de lo que pagás en el barrio donde vos vivís. No es que ese barrio es tan espectacular, simplemente que la propia demanda presiona los precios y hace que solamente pueda ingresar gente con ingresos muy altos. Y un proceso muy parecido está empezando a ocurrir en el proceso educativo, me preocupa mucho. El otro gran tema transversal, voy cerrando y abriendo después algunas preguntas. El otro gran tema transversal es el rol del Estado acá, en todo esto, ¿no? Porque el músculo regulador del Estado-Nación se debilita mucho con estas tecnologías que les estoy contando. De hecho, hoy el Estado-Nación regula muy poco de lo que ocurre en Facebook o en Google o en YouTube o en Twitter o en Instagram. Y hay un montón de creación de valor, hay un montón de contratos laborales asociados, hay un montón de transferencia de recursos. La ve pasar el Estado. Más aún, las grandes plataformas están empezando a ser los propios reguladores de muchas de las relaciones sociales y económicas que ocurren en ellas. Entonces, por ejemplo, Google es el dueño de YouTube. Entonces, si yo subo un contenido, por ejemplo, un video de un tema musical a YouTube, lo monetizo porque le pongo publicidad, etc. Y ese contenido musical tiene derechos. Alguien me denuncia, no en un juzgado, no pasa por el Estado la ve pasar. Me denuncia en YouTube, mando una denuncia en YouTube, dice, este video lo tengo yo, es mío, los derechos sobre este video los tengo yo. YouTube corrobora que los derechos son de esa persona y automáticamente la plata que moneticé yo se la pasa a esa persona. Entonces YouTube está por encima del Estado, por encima de los jueces. Se erigió un juez y se erigió un Estado, y es el que zanja las disputas de derecho de propiedad intelectual dentro de la plataforma. Facebook hace lo propio. Facebook se erige por encima de la Constitución de los Estados Unidos de América, determina que dentro de sus principios, para poder compartir opiniones en Facebook, vos tenés que respetar, por ejemplo, principios democráticos. Entonces, no es la Constitución de Estados Unidos la que lo pide, es una empresa privada, es Facebook. Facebook tiene una serie de principios democráticos. Y si un usuario viola los principios democráticos, Facebook lo censura. Punto tal que el año pasado censuró al presidente de los Estados Unidos. No es que nos censuran a nosotros, chicos. Los censuraron está bien, el presidente había perdido, Trump ya estaba un poco más débil, estaba medio como el Pato Rengo, ¿no? De los últimos, no le quedaba mucho poder, pero él seguía siendo el presidente de los Estados Unidos, el hombre más poderoso del planeta, y una empresa privada sin orden de un juez, sin intermediación del Estado de ninguna naturaleza, decide que sus principios están por arriba de la Constitución y del sistema judicial de los Estados Unidos, y que el señor Trump no puede, lo censura de las redes sociales y no lo deja compartir más información. Digamos. Quiero decir, el esquema de regulación pasa por arriba de los Estados. Ya existe, hay un sistema descentralizado privado de solución de controversias que se llama Cleros, si lo buscan con K, Cleros. Cleros es un sistema que permite que las personas zanjen una disputa en un sistema judicial privado, descentralizado, independiente, que no tiene nada que ver con los estados, y mucho más barato, por supuesto, y más eficiente que un sistema tradicional de justicia. Y permite zanjar disputas entre países distintos, que tienen mucho más que ver con la creación de valor de la nueva economía que les estoy contando. Entonces, el músculo regulador del Estado se debilita, el músculo de cobrar impuestos del Estado, la posibilidad del Estado-Nación de cobrar impuestos se debilita porque las empresas, como agregan valor, ya no necesitan trabajo para agregar valor, se pueden instalar en cualquier lado. Entonces, a menos que el Estado empiece
a coordinar con otros estados y a crear impuestos supranacionales, que es lo que está haciendo ahora, por ejemplo, Estados Unidos dentro del G7. El G7 acaba de poner un mínimo del impuesto a la ganancia de las sociedades de manera supranacional. Ahora lo va a adoptar el mes que viene, seguramente el G20 va a ser noticia el mes que viene. Bueno, a menos que los estados empiecen a ceder soberanía hacia estructuras supranacionales, van a perder la capacidad de recolectar impuestos. O a menos que los estados-nación cedan parte de la recaudación de impuestos a los estados locales, que pueden cobrar impuestos donde vive la gente, los impuestos de localización, los impuestos patrimoniales, lo que es el impuesto a la tierra urbana y rural, digamos, que son además impuestos buenos desde el punto de vista económico. Entonces, pero los impuestos tradicionales que cobra el Estado-nación, al trabajo, a la producción, al consumo, todos esos impuestos, se debilita mucho la capacidad de cobrar esos impuestos. Se debilita, pierden los estados el monopolio del dinero. Ya lo están perdiendo ahora. No estoy hablando otra vez de ciencia ficción. Ya ocurre ahora. Con las monedas virtuales. Ustedes tienen el fenómeno de Bitcoin, donde un montón de gente directamente ya no... Y le pasó a Estados Unidos, no es que nos pasó a nosotros. Estados Unidos emitió a mansalva para salir de la recesión de la pandemia del año pasado y el dólar se cayó 10% en el mundo. ¿Por qué se cayó el dólar en el mundo? Porque masivamente buena parte de los americanos tomaron los dólares que le daba el Estado y compraron bitcoins. La soberanía monetaria de los Estados Unidos está en jaque. Imagínense la de Argentina. Y las criptomonedas están en pañales. Ni sabemos si el bitcoin finalmente se va a imponer. Probablemente no sea el bitcoin la criptomoneda del futuro. Pero estamos seguros que va a haber alguna. Que hay monedas privadas que empiezan a competir como soñaba Hayek hace 60 años atrás en un libro famoso que les recomiendo mucho, que se llama La desnacionalización del dinero. Entonces, empiezan a pasar transformaciones brutales que discuten, nos ponen en discusión el rol del Estado tal y como lo conocíamos. Tal y como lo conocíamos no va a existir más probablemente el Estado. Vamos a un Estado distinto. Más fuerte en lo local, más fuerte en lo supranacional, más débil en el Estado-nación. En el nivel de Estado-nación se va a debilitar muchísimo. Entonces, Gustavo, estos y digamos, varios temas vinculados al debate del impacto de la inteligencia artificial, de la uberización, empiezan a aparecer. ¿Qué pasa con la distribución del ingreso? ¿Qué pasa con el rol del Estado? ¿Qué pasa con la economía colaborativa? ¿Qué pasa con los límites ecológicos de esta disrupción? ¿Hasta cuánto puede aguantar el planeta? ¿De cuáles van a ser las soluciones que propone la inteligencia artificial para resolver los problemas de la contaminación ambiental masiva que se podría generar si todo el mundo tiene altos ingresos? Es decir, estos son los capítulos del libro y al mismo tiempo los grandes desafíos de la economía que viene. Si te parece, paro acá y abrimos unas preguntas para compartir con los muchachos. Me parece perfecto. Hay varias preguntas que van por el mismo lugar de algunos de los tópicos, y gracias por invitarnos a pensar, como siempre, Martín. Hay un tópico que ha sido tocado por varios de los que están presentes y yo voy a tratar de reducirlo en el tema de la desigualdad, ¿no? La pregunta sería, ¿cuánto soporta el sistema capitalista tamaña desigualdad que pronosticás? ¿Cuánto soportan las democracias? Tamaño, nivel de desigualdad, donde los principios básicos de la democracia supone igualdad. Si la desigualdad lo ves en todos los continentes, por supuesto que con diferentes ritmos. Y hay una pregunta también de otro participante, si esta desigualdad también implica mayor profundización de la desigualdad de esta vieja división internacional del trabajo, entre aquellos que tienen tecnología y aquellos que, como vos decías, siguen agarrando los inodoros en una ferretería con la mano. Empecemos por el final. Sí, pero no. O sea, sí hay una desigualdad mayor entre los sectores que se pueden adaptar a crear valor usando inteligencia artificial y los sectores que pueden uberizarse versus los sectores que no se pueden uberizar y que no se pueden adaptar a esto. Pero esa no es una desigualdad a nivel de países, es una desigualdad a nivel de sectores dentro de la misma economía. Es dentro de la economía argentina que tenés a Mercado Libre aumentando 85% la facturación en dólares, concentrando el comercio minorista, mientras buena parte del comercio minorista baja las persianas. Está ocurriendo acá. Entonces, es ese fenómeno de crecimiento de la productividad espectacular, pero al mismo tiempo de la desigualdad, es más sector a sector que economía a economía, en primer lugar. En segundo lugar, inexorablemente vamos a un mundo más desigual.
ya si uno mira, insisto, para que no nos asustemos tanto, basta mirar para atrás. Vamos, el mundo hoy es mucho más desigual que el mundo de 1928 o de 1930. Es más abundante, mucho más abundante, pero también es mucho más desigual que aquel mundo. Ahora, es cierto que tal vez hay que replantear la noción de desigualdad, de lo que pensamos en términos de desigualdad. Y después me quedo hacia el final con las reformas posibles del sistema político para lidiar con esa desigualdad. Es cierto que digamos, hay desigualdades y desigualdades, por decirlo de alguna manera. Yo no creo que a nadie le moleste que Pablo Londra se haya hecho, el caso que conté recién, se haya hecho millonario porque pegó un hitazo en Spotify, porque está claro cómo se hizo millonario, y está claro que del otro lado del mostrador, Pablo Londra generó un bienestar equivalente al dinero que amasó. O sea que uno mira una parte, uno dice, che, Bill Gates tiene 100.000 millones de dólares. Sí, pero cada dólar que tiene Bill Gates de un lado del mostrador, del otro lado del mostrador hay un usuario como yo, como cualquiera de ustedes, que gracias a Bill Gates tiene un Excel, un Word, un sistema operativo determinado que va utilizando y facilitó y aumentó la productividad de manera espectacular. Yo si tuviera que laburar como laburaba mi vieja con la máquina de escribir de Olivetti, digamos, sería el salto de productividad para atrás sería abismal. Yo puedo hacer una investigación hoy, gracias a Bill Gates, con la velocidad de la luz, a comparación de lo que era la posibilidad de hace 30 años atrás. Entonces, yo sin el Excel no puedo vivir. Yo pago 900 pesos por mes de licencia del Microsoft Office que tengo en la computadora. Pero la verdad que si se avivaran me podrían cobrar 9 lucas también, porque la verdad que creo que lo pagaría también. O sea, el bienestar que saco yo es mucho más grande que el que saca Bill Gates con 900 pesos que le pago. Quiero decir, si yo me concentro nada más que en la plata que gana Bill Gates, me pierdo de vista que por cada peso que ganó Bill Gates, o por cada dólar, mejor dicho, del otro lado del mostrador hay un dólar de bienestar social. O sea, no está tan desigualmente distribuido. El bienestar social está hiperatomizado. Todo el mundo tiene una computadora en la casa. Nunca hubo una distribución tan igualitaria de casi de ningún bien. Creo que hay que irse a la Coca-Cola para encontrarse un bien con una distribución tan igualitaria. Bánquenme un segundito que tengo justo el timbre sonando. Voy a hacer una pausa de 30 segundos. ¿Puede ser, Gustavo? Una pausa de 30 sí, ningún problema, ningún problema. Bueno, para aquellos que se incorporaron tarde o que participan por primera vez, todos los miércoles nos encontramos siempre a las 7. Lo que pasa es que en esta oportunidad Martín no podía a las 7, sino que podía a las 5 de la tarde. Por eso hoy estamos a las 5. Pero si no, por esta vía, todos los miércoles tenemos algún invitado. Si puede, el miércoles que viene tenemos al gobernador de Entre Ríos. Digo si puede porque tiene COVID. Lo teníamos para hace 15 días y no pudo participar. También esta semana me va a confirmar, entre hoy y mañana, Oscar Oslak, que es, bueno, los chicos todos lo leen, así que es un bestseller para los chicos. Para aquellos que no lo conocen, es uno de los especialistas más importantes que tiene la Argentina sobre Estado. Y lo va a acompañar Maximiliano Campos Ríos, que es titular de cátedra de algunos de los chicos de Ciencia Política. Y después la idea es que con esta concepción que tenemos de la universidad, de la extensión universitaria tiene una doble dimensión. Primero, que la universidad se acerque a la gente, al pueblo, es decir, que tratemos de hablar lo más fácil posible, y a su vez que cualquier estudiante tenga que ser educado de una manera integral. Entre otras cosas, por eso está Martín acá, porque aparte de ser profesor universitario, fundamentalmente es un divulgador. Y eso es parte de las banderas de la reforma universitaria. Parte de la reforma universitaria que la academia no se piense para sí mismo desde un lugar aristocrático y se hable hacia sí mismo, sino que le hable a cualquier persona que por ahí no pasó por la puerta de una universidad, pero que le interesa de economía y quiere saber de economía. Gracias, Martín. Seguimos. Te pido disculpas, pero justo Mercado Libre llegaba a mi casa, así que tenía que recibir 2 banquetas que había comprado. Entonces, digamos, la desigualdad no es lo mismo desde el punto de vista conceptual
en términos de desigualdad. Está muy claro el aporte de Bill Gates o de Messi. A nadie le molesta que Messi sea millonario, digamos, todo el mundo lo entiende como algo normal. Ahora, otra cosa es cuando Michael Bloomberg es multimillonario, Warren Buffett amasa una fortuna en las finanzas y uno no tiene tan claro, yo por supuesto sí porque soy economista, pero la gran mayoría de la gente no tiene tan clara la conexión entre el bienestar social y los millones de Bloomberg o los millones de Warren Buffett. Y ni hablar cuando la desigualdad permite que amase simplemente el que tiene mejores contactos con el gobierno y consigue los contratos para provisión de insumos o para obra pública o lo que sea. Digamos, dejemos de lado la corrupción, hablemos del sistema más puro en el sentido teórico que estamos hablando ahora. Entonces, quiero decir, la desigualdad es tolerable, decía, como decía más temprano, o admitible, decía John Rawls, si cumple dos principios. El primer principio era el que mencioné más temprano, que mejora el bienestar de los que están peor. Lo mejora, sí, lo viene mejorando dramáticamente al bienestar de los que están peor. Segundo, si está esa desigualdad basada en oportunidades abiertas a todos por igual. Esto es muy importante. O sea, ¿por qué a mí no me molesta que Paulo Londra haya ganado $2 millones con un tema en Spotify? Porque Spotify está ahí abierto. Si yo quiero, a mí nadie me lo impide, me dicen, mira, ¿te molesta? Bueno, graba vos un tema, a ver cómo te va a vos. Grábate vos un tema, subítelo a Spotify, no pasa nada. Digamos, o sea, lo puede hacer libremente cualquiera. Entonces, la oportunidad en la cual el tipo se hizo millonario es una oportunidad abierta a todos por igual. Solamente él tuvo talento y consiguió amasar esos 2 millones. Buenísimo, el sistema se lo pagó. Entonces, en ese sentido, vamos a una sociedad mucho más justa en la forma de crear riqueza. Insisto, al mismo tiempo, de todas maneras, yo tengo que tener claro que ese ascensor de movilidad está y que yo puedo acceder de alguna manera a esa... No digo que todos podemos ser millonarios, pero tengo que tener claro que los ascensores de movilidad social están. Porque cuando la desigualdad empieza a ser tan brutal, en un momento, digamos, empezamos a tener los riesgos de un fenómeno tipo los morros de Río de Janeiro. En los morros de Río de Janeiro, ustedes en la playa de Copacabana, y en una punta de la playa de Copacabana tienen un morro donde hay una favela donde viven 250.000 tipos o más, y que por ahí en un momento, cada tanto, se agotan de la desigualdad. Entonces dicen, bueno, vamos a bajar a la playa y nos quedamos con lo que haya. Digamos, arrasamos con la playa. ¿Y por qué lo tuyo es tuyo? ¿Por qué vos tenés derecho a tener ese auto y yo no lo tengo? Dame el auto. Vamos, ¿y por qué vos tenés esa casa y yo vivo en una casilla de chapa? Tómatela que me voy a quedar con tu casa. Digamos, el equilibrio social es delicado. Entonces, y eso tiene que ver con, y cierro con esto, Gustavo, que ese fue el punto final de tu pregunta. Claro, la democracia funciona mucho mejor en una economía con menor desigualdad, porque en una democracia una persona es un voto, pero en una economía de mercado se vota con el bolsillo y entonces el que tiene más dinero tiene más votos. Pero claro, si la desigualdad es baja y las posibilidades están más o menos distribuidas de forma pareja, esa pequeña desigualdad no afecta, el sistema económico funciona casi también de manera democrática. Ahora, cuando el sistema económico domina las decisiones, la desigualdad es muy grande, 3 personas pueden influir en las decisiones de qué se hace o qué no se hace. Y esa posibilidad de influir tiene una forma que tiene que ver con la discusión de sistemas políticos y de sistemas electorales, pero hay sistemas de voto exponenciales que castigan, digamos, a los que tienen muchos votos. De alguna manera, por ejemplo, ahora voy a poner un ejemplo simple. Hay una plataforma que genera una criptomoneda que les sugiero que investiguen un poco en internet, que googlen, que se llama UBI. UBI es la sigla de Universal Basic Income. ¿Qué quiere decir? Ingreso Básico Universal. UBI es la primera criptomoneda. Además hay un argentino en el proyecto que se llama Santiago Siri. UBI es una criptomoneda gratis, no hay que pagar. Vos te anotás en UBI y automáticamente te mandan, en esa criptomoneda te mandan... Martín, te estás hablando de las monedas. Sí, Silvia, Diana, y usted está desmuteado, usted, Silvia. La turca Diana de Avellaneda. Bueno, entonces, esa criptomoneda tiene una sociedad que la gobierna.
Y esa sociedad que lo gobierna tiene la gobernanza de esa criptomoneda, tiene un sistema donde yo para votar en esa sociedad tengo que usar UBIs. Y si yo pongo más UBIs, tengo más votos. O sea, es una suerte de voto, entre muchas comillas, calificado por el ingreso. Solo que cuanto más plata tengo, menos valen mis votos. O sea que de alguna manera hay una fórmula que va limitando mi poder económico y lo traduce en menos poder de decisión. Entonces, aunque yo tenga 10 veces más UBIs de los que tenés vos, Gustavo, no tengo 10 veces más votos. De esa manera, ese sistema logra de alguna manera hacer un poco más igualitario el resultado de un proceso y lo convierte, lo democratiza un poco más. Pero insisto, es un gran debate. Ciertamente vamos a una sociedad mucho más desigual y la gran pregunta es cómo va a administrar la sociedad esa desigualdad para poder sostener un sistema democrático y para que no explote todo por los aires. Gracias. Sebastián. Hola, ¿qué tal? Gracias por estar, Martín. Te quería preguntar, si comprendí bien el planteo de tu libro, es que, bueno, el momento de la singularidad impacta fundamentalmente en la intermediación. Los intermediarios son los que pierden, básicamente. En términos políticos, ¿cómo evaluás vos el impacto de estas nuevas tecnologías? ¿Cómo va a impactar esto en la comunicación política? ¿Cómo impacta en la construcción de poder? ¿Qué nos podés decir al respecto? Primero, una pequeña aclaración. El que impacta en las estructuras de intermediación es el proceso de uberización de la economía. Yo mencioné, no el de la inteligencia artificial. La inteligencia artificial corta transversal a todos los sectores. Yo mencioné algunos sectores de intermediación. Primero el propio ejemplo del transporte, de Uber, después me fui al comercio y hablé de Mercado Libre, y después mencioné algo sobre la banca. Dije, la banca también es una actividad de intermediación que está sujeta. Y me faltó el cuarto candidato, que son los medios. Los medios tienen hasta la palabra, se llaman medios, están en el medio, son un actor de intermediario. Está bien, también producen, no es que no agrega valor el intermediario. El intermediario de los medios, por supuesto, producen contenido, pero esencialmente el intermediario conecta una noticia con un consumidor de esa noticia. Y eso va a cambiar dramáticamente, ya está cambiando. Ya en términos de comunicación, ayer discutía con un amigo justamente el impacto que tenía, un amigo que es radical me dice, no, porque el impacto de la tapa de Clarín, de la candidatura de Manes en la provincia de Buenos Aires. Yo digo, mirá, ¿sabés cuánto diario vende Clarín ahora? Clarín no es el Clarín de hace 30 años que con una tapa te hacía caer un gobierno. Clarín hoy es un actor, no te digo que no es importante, tampoco, sí, tiene una importancia, pero tiene más importancia en el círculo rojo que en la gente. Vamos, salió la nota de que Manes probablemente fuera candidato en la provincia de Buenos Aires. Yo te puedo asegurar que si vos vas al barrio donde está Gustavo, o sea, das una vuelta de manzana y le preguntás quién es Manes, la gente no tiene ni idea, ni saben que va a ser candidato. No se enteraron de lo que salió en la tapa de Clarín hace 2 días atrás. Entonces, pero sí saben los memes del presidente, sí los ven. Ojo, el meme tiene más poder, una viralización de un meme hoy en redes sociales y en el WhatsApp tiene más impacto que el impacto que tenía una tapa de un diario. Entonces, si el presidente se equivoca, se presta para una situación que lo memeniza y alguien encaja justo un meme que se viraliza lo suficiente, eso tiene un impacto altísimo. Entonces, de hecho, así ganó Bolsonaro las elecciones. Basta ver el episodio de Brasil. El episodio de Brasil, Bolsonaro abajo del radar completamente de todo el mundo, abajo del radar de las encuestas inclusive, nadie lo vio venir a Bolsonaro. De golpe, cuando con el diario del lunes ya había ganado Bolsonaro, nadie podía creerlo, porque nadie entendía cómo Bolsonaro podía ser presidente, cuando empezaron a revisar cómo había ganado, descubrieron que había ganado porque estaba muy fuerte en las redes sociales. Y no tenía publicidad en medios tradicionales, tenía todos los medios de comunicación. Bueno, Trump en Estados Unidos ganó con todos los medios de comunicación en contra. Debe haber pocos ejemplos, cuando a veces me causa casi gracia cuando escucho argumentos del estilo del poder real de los medios y qué sé yo. Primero porque estoy en los medios, lo conozco y sé que ese poder es más fantasía que realidad. Segundo porque está el ejemplo de Trump en Estados Unidos que le ganó a toda la corporación mediática junta. O sea, no había un medio a favor de Trump. Todos en contra de Trump, le ganó.
Entonces, el rol de los medios tradicionales se debilita claramente mucho con este fenómeno de uberización de la economía que estábamos diciendo, y por lo tanto eso cambia dramáticamente la comunicación política. La comunicación ahora está obligado a interactuar mucho el propio actor con los consumidores que lo demandan. Fíjate lo que pasó, fíjate lo que acaba, voy a meter un dedo en una llaga, voy a meter un dedo en una llaga acá porque es el espacio, si no lo meto acá, este es el espacio para meterlo. Hace 2 o 3 días se publicó una investigación de un consorcio de periodistas, un conjunto de periodistas, que estaban formando una suerte de listado de personalidades con orientación política de derecha, ¿no? Entonces, incluso lo titularon la resistencia conservadora o algo por el estilo. Era el título, ¿no? Todavía está la web dando vuelta. Por supuesto, esto de hacer fichas de personas, poniendo las vinculaciones y que una persona es novio de tal otra persona y que una persona trabaja con tal otra persona, y que, digamos, no admite ningún análisis. No, es irrelevante si eran de derecha, de izquierda, de centro. No admite ningún, es intolerable en cualquier escenario. Si no admite. Pero lo notable fue lo que vino después. La reacción de los medios de comunicación fue más bien tibia. Pero la condena social en las redes fue tan brutal que los propios periodistas, todos los periodistas que estaban atrás de ese proyecto, le tuvieron que poner un candado a la cuenta de ellos en Twitter. Porque no se la aguantaron, porque ahora es como si vos salieras, el otro día, cuando discutía con un amigo sobre la importancia de Twitter, encontré esta analogía. Twitter es una calle más. ¿La calle es la realidad? No, por supuesto que no. Vos podés tener a la izquierda llenando Plaza de Mayo en una convocatoria de Altamira con 100.000 personas, después se presenta una elección y saca 3 votos. No importa, pero es una calle. Y como acto político y como hecho político, una calle es importante. Y llenar una plaza es importante. Y meter un trending topic en Twitter es importante. No es representativo de la sociedad. Para nada. Igual que no es representativo de la sociedad llenar el Luna Park. Pero son un montón de personas, impacta. Ahora, el problema es que vos estás en la calle todo el día como político. Vos ahora tenés la comunicación con el ciudadano cara a cara. Entonces eso obviamente rompió un poco la pared que había entre los legisladores y la clase política y la gente, digamos. Hoy está todo bastante más cerca. Eso también está cambiando dramáticamente el fenómeno, por supuesto. Yo lo que te quería preguntar es si vos en tu rol periodístico, que hablas con distintos sectores todo el tiempo, de la clase política, si es pacífica esta cuestión, si la aceptan pacífica o hay cierta resistencia. Pensemos en sistemas políticos provinciales que son arcaicos. ¿Cómo van asimilando, se ven forzados a asimilar estas nuevas tecnologías? Sí. La clase política opera en 2 niveles, mejor dicho en 3, para hacerlo más justo. Opera en un nivel político electoral. Bueno, que eso es lo que vemos en los medios. La parte que nosotros vemos en los medios es masivamente la parte político-electoral. A esa parte de la clase política que opera de ganar elecciones, digamos, que trabaja para ganar elecciones, no le interesa nada de todo lo que estamos hablando. No le interesa. Porque esto que estoy hablando yo es algo que está empezando a ocurrir ahora, pero con impacto fuerte en los próximos 15, 20 años. Ellos quieren ganar la elección de noviembre. Cualquier cosa que transcurra más allá de noviembre, digamos, ya no le interesa a la clase política que está hoy en los medios discutiendo esa parte de la elección. Después sí tenés, es cierto, una masa crítica de tal vez segundas líneas de punto de vista decisional, pero que están pensando algunos problemas, con tal vez mayor o menor capacidad de tomar decisiones, que sí le interesa. Y en todos los partidos políticos hay gente que participa, por ejemplo, que hace cursos en la Universidad de la Singularidad, que participa de espacios transversales como puede ser la FURP, que es una fundación donde hemos participado, creo que Gustavo también participó una vez, o el RAP, que es un movimiento que armó un empresario argentino importante para discutir los temas de educación de la Argentina, que también corta transversal. Hay espacios de participación donde hay gente metiéndose en estos temas que le interesan. Y abajo de todo, la gran clase política que mueve buena parte de lo que pasa en el país es la clase política, burocrática, administrativa, para llamarla de alguna manera, que es la que hoy está ocupando la cámpora, los distintos espacios de poder de terceras y cuartas líneas, de ministerios y de direcciones, que por supuesto no le interesa en lo más mínimo todo esto, pero que es muy, muy poderosa a la hora de mover el aparato del Estado, y que, no, por supuesto, está lejos de esta discusión, ¿no?
Bueno, son cerca de las 6, entiendo que vos tenés tiempo limitado, así que te hacemos unas últimas rapiditas. Sergio pregunta si uberización del mercado laboral significa precarización al mismo tiempo del mercado laboral. A ver, está muy bien la pregunta, está muy bien la pregunta. Empecemos por Uber, el propio Uber. ¿A quién le pegó Uber? ¿A quién afectó negativamente Uber? Al dueño del taxi, no al chofer. Al chofer lo benefició. Porque el chofer ahora está más cerca de ser su propio jefe, digamos. No tiene que, ahora puede tener un auto, antes tenía que tener un auto y una licencia, que es una aberración desde todo sentido, antieconómico completamente. No puede ser que el dueño del papelito tenga más peso económico que el dueño del auto. Digamos, el que aporta el auto está claro que pone algo. Y el que trabaja como chofer también está claro que pone algo, porque pone el lomo para laburar. Y el otro pone el capital. Pero el que pone el papelito, que es la licencia del auto, no pone nada, pone un papel. Y se lleva una tercera parte del negocio. Digamos. Eso es lo que combate Uber. Uber esencialmente, a ese lo mató en el camino. Y fortaleció la posición de los choferes en vez de debilitarla. Mercado Libre, ¿a quién le pegó Mercado Libre? Al gran empresario del comercio minorista. Al pequeño comerciante que el inquilino se llevaba, el dueño de la propiedad, perdón, se llevaba un 20, un 30% de su renta. A ese lo mató. Al pequeño comerciante que antes se le iba la mitad de lo que ganaba en pagar el alquiler, a ese lo favoreció. Ahora se vende por Mercado Libre. Ahora no necesita darle la mitad de su plata al dueño del local. Entonces, no está tan claro que el proceso de uberización debilite. Uno dice, no, pero mira el tipo de empleos que genera, qué sé yo, Amazon o Mercado... Bueno, los empleos que genera Mercado Libre son empleos altamente calificados, la mayoría. Son empleos de buen nivel de formalización. Digamos, en la medida que las empresas que uberizan se concentran de manera importante y son más grandes, los empleos no son precarios. Los empleos precarios son los empleos de las pequeñas, sobre todo de las microempresas. Las empresas grandes no tienen empleo precario. ¿Sí? Las empresas más grandes, la mayor parte de su empleo es empleo registrado, de buena calidad y bien remunerado. Después uno puede discutir mucho sobre los impactos negativos de la concentración y tantos otros temas, pero justamente no es sobre el empleo el impacto negativo. Digamos, pero no me animo a zanjarlo el debate. No estoy seguro. Es probable que en algunas áreas el tipo de empleo que aparezca en el proceso de uberización sea un empleo, qué sé yo, por ejemplo, los trabajadores de Amazon. Muchas veces está el debate de, che, pero el trabajador de Amazon de una planta no lo dejaban ni ir al baño, ¿no? Pero de vuelta, ese trabajador antes, no es que antes trabajaba en un empleo formal de un banco y era gerente de una multinacional. Ese tipo antes era un vendedor ambulante en un tren, capaz. Entonces, ¿en dónde está creando los empleos esa economía que uberiza? ¿En qué sector? Porque tal vez está reemplazando sectores que ya tenían empleo informal por otro tipo de empleo que luce como más precario, tal vez es menos precario que el empleo que viene a reemplazar, ¿no? En fin, está abierto el debate, no lo quiero zanjar, no estoy seguro en este punto. Hace una hora se conoció el último índice de mayo de inflación 3,3. ¿Qué pasa que la Argentina tiene inflación y el resto del mundo no tiene, en general? Bueno, cierro con esta, Gustavo, porque tengo justo un compromiso, como te decía, ahora a las 6. Esencialmente Argentina no tiene moneda y tampoco tiene crédito. Y se metió en una cuarentena demasiado larga que no podía pagar. Salió carísimo la cuarentena el año pasado. Entonces, Argentina tuvo que emitir el año pasado 2 billones de pesos, 2 bases monetarias. Emitió 2 bases monetarias. Bueno, todos los países que emitieron están teniendo problemas de inflación ahora, hasta Estados Unidos está teniendo problemas de inflación, claro. Para ellos el problema de inflación es un país sin inflación, tienen 5 o 6% de inflación, es un escándalo. Nosotros somos un país de alta inflación, ahora tenemos más. Es decir, lo que estamos cosechando es la consecuencia de una cuarentena que se hizo demasiado larga y que más allá de las consideraciones sanitarias, de si era conveniente o no era conveniente, no me quiero meter ahí, desde el punto de vista económico no podíamos pagar y no teníamos moneda, entonces abusamos de una emisión de una moneda que no teníamos y eso obviamente calentó todo el sistema de precios de la economía, calentó el dólar en su momento y bueno, presionó sobre la inflación. Gracias, Martín, por tu generosidad, por haber aceptado esta invitación. Sabemos que estás recontra ocupado y que te ocupas
ocupaste una hora de tu tiempo para compartir con nosotros. Así que gracias a vos y gracias a todos los invitados. Un abrazo. Así que nos vemos el miércoles de la semana que viene a las 7 de la tarde. Gracias, Martín. Gracias.